Gobierno busca arrancar a la ONU borrador de convenio para instalar Sisi, pero le recuerdan que no ha cumplido requisitos mínimos y presencia de Rixi Moncada puede complicar negociaciones. Grupos sindicales en alerta ante intención de diputados de quitarles personería jurídica por ejercer derecho a la protesta. Juez Kevin Castel ratifica decisión que juicio contra expresidente Hernández será el 12 de febrero en horas de la mañana y defensa pide prórroga de una semana. En nuestra emisión le mostramos cómo el narcotráfico operaba y mataba en Honduras en complicidad con la Policía Nacional. Comisión designada por Luis Redondo para analizar, revisar e investigar situación de la libertad de expresión en Honduras abre sospechas por intolerancia oficial y legislativa a la crítica. Remueven del puesto a viceministra de Derechos Humanos Mirta Gutiérrez y DPI llega al ministerio por orden de la Fiscalía atendiendo denuncia de Natalie Roque. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 7 de febrero. Atentos a los maestros porque la dirigencia magisterial ha llegado a un acuerdo con el gobierno para un ajuste salarial. En Honduras tenemos 70,000, 80,000 maestros activos, pues han logrado un aumento salarial. En los próximos minutos, aquí en el noticiero líder, Carlos Llanes desde Casa de Gobierno les tendrá mayores detalles. Atentos. El juez Kevin Castel confirmó este miércoles que el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico por la Fiscalía de los Estados Unidos, se realizará el próximo lunes 12 de febrero a partir de las 9:30 de la mañana. El propio juez emitió una orden al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que dice: el juicio de Juan Orlando Hernández inicia el 12 de febrero del 2024 a las 9:30 por los cargos de narcotráfico que se le imputan. Cabe recordar que ahora en ese juicio solo queda el expresidente hondureño porque el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla, y Mauricio Hernández se declararon culpables. Pese a que el juez Kevin Castel ya ratificó el 12 de febrero como la fecha oficial para iniciar el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, su equipo legal continúa buscando la manera de ganar tiempo para prepararse de la mejor forma. Nuevamente, el defensor público Hernández, Renato Estabil, en un escrito dirigido al exigente togado neoyorquino, le pidió una prórroga de una semana para el inicio del juicio, de acuerdo al profesional del derecho, luego que el exdirector de la policía, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández se declararan culpables, simplemente necesita más tiempo. En ese sentido, arguye que la información que ha revisado hasta ahora es abrumadora, al tiempo de cuestionar que Hernández aún no recibe la computadora portátil que se le prometió para que él pudiera revisar la documentación que existe en su contra. Estabil ya había pedido una prórroga de entre 90 a 180 días hace unas semanas. En nuestra tercera entrega de la serie Radiografía de la Narcoactividad en Honduras, Vicente Turcios nos cuenta cómo el narcotráfico tocó y corrompió a uno de los operadores clave de la justicia, la policía. La participación de altos oficiales de la Policía Nacional y otros intermedios en su colusión con los carteles de la droga, los sobornos y los crímenes de quienes les estorbaban. Muchos de ellos están ya en cárceles de Estados Unidos y su más alto exponente, Juan Carlos el Tigre Bonilla, se ha declarado culpable este martes ante el juez Castel de un delito de narcotráfico, de haber cooperado con los narcos.
En 2016, una nota periodística del diario New York Times estremeció la sociedad hondureña al evidenciar en un amplio trabajo de investigación a la cúpula y mandos intermedios de la policía hondureña implicados en actos de corrupción y compadrazgos con traficantes de drogas, así como los asesinatos del zar antidrogas general Julián González, del ingeniero Alfredo Landaverde, exdirector de la lucha antidrogas, y del fiscal de Oro Orlan Chávez. Citando dos informes internos de la policía redactados en 2009 y 2011 con testimonios, videos y llamadas telefónicas, el New York Times tituló "Tres generales y un cártel, violencia policial e impunidad en Honduras", describiendo el rol de los generales Salomón Escoto, José Francisco Murillo y José Luis Muñoz en supuestamente planificar, ordenar y ejecutar el asesinato del zar antidrogas, coludidos con el cártel del Atlántico, jefiado entonces por Wilter Blanco, quien en 2009 usó a los citados altos cargos policiales para arrebatarle un cargamento de 143 kilos de cocaína que el extraditado Emilio Fernández Rosa, alias Don H, ocultaba en la Mosquitia hondureña. Para esa operación clandestina, describe el New York Times, el general Murillo López envió con el aval del general Escoto un contingente de 12 policías, pero la operación salió mal porque la información llegó al zar antidrogas, que terminó arrestando a los policías y recuperando la droga, por la que Wilter Blanco pagaría a los citados generales. Esa acción heroica, puntualiza el New York Times, habría sido la sentencia de muerte del general González, cuya causa no prosperó en los tribunales hondureños. La información periodística revelaba los vínculos de la policía con el cártel del Atlántico, entre ellos dos generales, José Luis Muñoz y Ricardo Ramírez del Cid, quienes a la fecha no tienen causa en los tribunales hondureños por esos hechos en donde aseguran son inocentes. La policía también sale salpicada en el crimen del analista político y miembro de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde. Esa vinculación entre los cárteles del narcotráfico y la Policía Nacional desataron un revuelo interno de negación y de ojos cerrados, hasta que varios policías hondureños de mandos intermedios fueron extraditados y otros en entrega voluntaria a la Fiscalía de Estados Unidos para ser procesados en las cortes de ese país, entre ellas la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En julio de 2016, tras una petición de extradición de Estados Unidos, se entregan en forma voluntaria a los oficiales de la Policía Nacional, Mario Mejía Vargas, Carlos José Zavala, Víctor Osvaldo López Flores, Juan Manuel Ávila y Jorge Alfredo Cruz. Más tarde se entregaría a Ludwig Zelaya, todos ellos ligados a acciones de sicariato y criminalidad organizada, entre ellas el narcotráfico. En el caso del oficial Mejía Vargas, el Ministerio Público lo liga con el crimen del fiscal de Oro Orlan Chávez, pero hasta ahí ha quedado el caso. Estos oficiales, se asegura, operaban en la red de narcotráfico en la cual se implicó a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, quien guarda prisión en una cárcel estadounidense. Se les acusa de recibir sobornos para facilitar el tráfico de drogas de Honduras hacia Venezuela y Colombia. La entrega de estos oficiales se produce cuando el país impulsaba un proceso de depuración de la Policía Nacional, proceso que en los últimos 2 años se ha revertido, pues buena parte de los depurados regresó a filas, según informes de la Secretaría de Seguridad. Mientras esos mandos intermedios de la Policía Nacional eran acusados en Nueva York, aquí en el país, la Fiscalía inició también algunas operaciones para golpear otras estructuras policiales ligadas a la narcoactividad, y en julio de 2016 contra 7 policías, también de mandos intermedios, que colaboraban en el trasiego y protección de droga a los narcotraficantes de los cárteles de los Valle Valle, el cártel del Atlántico y otros capos que trabajaban de forma independiente. En ese año comienza a incautar algunos de sus bienes. En febrero de 2020, la policía nuevamente es acudida al pedir la extradición del oficial Mauricio Hernández por delitos de narcotráfico. Los reportes indican que Hernández recibía al menos $200,000 por cada cargamento de droga que protegía. Se le relacionaba con el cártel de los Valle Valle y con el cártel de los hermanos Hernández, Tony y Juan Orlando Hernández, además de dar protección al cártel de los hermanos Ardón, que lideraba el exalcalde de El Paraíso Copán, Xande Ardón.
El oficial Mauricio Hernández iba a ser enjuiciado en Nueva York junto al ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expresidente Juan Orlando Hernández, pero en un arreglo con la Fiscalía se declaró culpable de todos los cargos de narcotráfico. Su sentencia será conocida el 2 de mayo del 2024. Si la implicación de la policía en acciones de narcoactividad se empezaba a asomar con los juicios de Fabio Lobo y Tony Hernández, el mayor remesón se produce cuando se pide la extradición del ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, quien es extraditado a Nueva York en mayo de 2022. Bonilla es acusado de varios delitos de narcotráfico y se le asocia de haber protegido a los cárteles de la droga que operaban en Honduras y de nexos con los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández. El 6 de febrero se declaró culpable de uno de los delitos y su sentencia será en el mes de junio. En nuestra entrega de este jueves le traemos la gloria y el infierno. La carrera del expresidente Juan Orlando Hernández. Atentos a nuestra serie que divulgamos esta semana previo al juicio del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, que comienza el próximo lunes 12 de febrero. ¿De quién es esta frase? No nos vengan a implicar a nosotros. Es del actual director de la policía, Juan Manuel Aguilar Godoy. No nos vengan a implicar a nosotros, exclama director de la policía, luego que el Tigre Bonilla admitiera en una corte de Nueva York que cooperó con los narcos. Sobre la declaratoria de culpabilidad por narcotráfico del ex jefe de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, refirió que de esa promoción a la actual hay muchas de por medio. Entonces no nos vengan a implicar a nosotros. Si ellos cometieron acciones delictivas, son hechos personalísimos, que cada quien responda por sus actos. Yo voy a responder por los míos, dijo Aguilar, que todos los malos hondureños que han cometido acciones criminales deben enfrentar la justicia en el ámbito local o internacional y que ese cuerpo policial es un ente de puertas abiertas. El alto oficial dijo no temer por las personas que puede involucrar el ex jefe policial Bonilla Valladares. Si el señor Juan Carlos Bonilla va a dar nombres, dará nombres de toda la hondureñidad, porque no solo los policías han andado metidos en esto. Enfatizó que de la única institución que se ha llevado extraditados son de la policía. Adicionó que también se han involucrado en estas actividades ilícitas a militares, políticos y todo tipo de ciudadanos. No nos vengan a implicar a nosotros, exclama director general de la policía, luego que el Tigre Bonilla admitiera en corte de Nueva York que cooperó con los narcos. Usted puede tener más detalles de esta noticia que divulgamos entrando a tunota.com y sobre los señalamientos que hizo esta mañana en Frente a Frente, el exoficial Henry Osorto Canales contestó: busquen por qué se fue de la institución. Él se fue en un mal llamado proceso de depuración. Si él tiene pruebas contra Juan Manuel Aguilar Godoy, que las presente, pero no en los medios de comunicación porque no son el órgano jurisdiccional del Estado. Mencionó que cuando ingresó a la academia, él, Osorto Canales, estaba en cuarto año, por lo que todos se conocen y sabemos quiénes fuimos en la Policía Nacional. Yo soy policía de carrera, él lo fue, pero que respete a los que le precedimos. Una cosa muy especial, si nosotros estamos metidos en actos de corrupción, él es el culpable porque él nos formó a nosotros. Si nosotros somos corruptos, él es parte de esa corrupción porque somos el legado que ellos dejaron. Bueno, son las palabras que, según tunota.com, ha expresado esta mañana el director de la policía, muy molesto. No nos vengan a implicar a nosotros, dice el director general de la policía, luego que el Tigre Bonilla admitiera en corte de Nueva York que cooperó con los narcos. Bueno, a propósito del director de la policía y el secretario de Seguridad, están en este momento en el Congreso Nacional de la República. Ya nos dirá el periodista José Andino cuál es el propósito, pero además, esta noticia le interesa a todos los maestros del país y sus familias. Han llegado a un acuerdo los gremios magisteriales con el gobierno para un ajuste salarial. Carlos Llanes, si me puedes adelantar el porcentaje del ajuste y luego en un segundo contacto daremos más detalles. Adelante, buenas noches. Llegar a estos acuerdos y que
ha colaborado desde siempre en la lucha magisterial, pero sobre todo en esta etapa donde el magisterio se ha hecho gobierno, compañero vicepresidente del Congreso de la República y presidente de la Comisión de Educación, el compañero Edgardo Casaña. Muchas gracias, ministro. Quiero por este medio felicitar a mis compañeros de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, al ministro Esponda y por supuesto a la presidenta que está haciendo posible hacer justicia social con gremios como el del magisterio, que fueron reprimidos, perseguidos y tirados al abandono durante los 12 años de narcodictadura. Quiero decirle al Magisterio Nacional... Perfecto. Bueno, vamos a esperar de Carlos Yanes, porque me imagino que a esta altura ya el ministro Daniel Esponda dio a conocer el porcentaje de incremento salarial para los maestros. Si la producción a cargo de Raquel Lazo me dice si ya Yanes tiene los porcentajes, Yanes, del incremento, ¿en cuánto consiste? Adelante. Para fortalecer nuestras reivindicaciones, ir ni un tan solo día a las calles. No va a ser necesario nunca más mientras la presidenta Xiomara sea presidenta. Bueno, vamos a esperar que Carlos Yanes nos dé esos porcentajes. Hoy tenemos una agenda bien apretada, por eso no podemos pasar todos los discursos que se están pronunciando ahí en Casa Presidencial. Solo les anticipamos que hay un ajuste ya aprobado para los maestros después de esta reunión con los gremios magisteriales. José Andino está en el Congreso, preparado para informarnos del propósito de esta comparecencia que hacen en ese poder del Estado el secretario de Seguridad y el director nacional de la Policía. José, buenas noches. Me recuerdo cuando me tirotearon en San Pedro. Saavedra fue el primero que llegó el dedo de votar. Ahí está la cuartel. Era vocero de la policía. Bien, nos encontramos en este momento desde el Congreso Nacional porque hoy está presente la cúpula policial aquí en este poder del Estado porque se está aprobando un préstamo de $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y esto para qué? Para el programa de modernización integral y profesionalización de los servicios de la Policía Nacional de Honduras. Hoy se encuentra toda la cúpula, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, el director de la Policía Juan Manuel Aguilar y también el inspector general de la Policía Juan López Troches. En este momento se está dando el debate y está toda la cúpula policial porque ha destacado el ministro Sánchez en la aprobación de este préstamo que 3 puntos importantes para la modernización de los servicios de la Policía Nacional. Adquisición de tecnología, también ha anunciado la creación o la construcción del centro de estudio más avanzado para Latinoamérica, para la Policía Nacional, y asimismo también ha anunciado la creación de la carrera docente policial. Estos han sido los puntos que ha destacado esta noche en el Congreso Nacional el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, que es lo que se está llevando a cabo en este momento el debate aquí en la Cámara Legislativa y que esperamos que sea aprobado esta noche. $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para la Policía Nacional y se ha dado un fuerte debate aquí en el Congreso Nacional. No sé si tiene alguna consulta, licenciado Renato, si no yo retorno con usted al estudio principal para más adelante tener alguna opinión sobre el tema. Y porque se han aprobado nuevos préstamos en el Congreso Nacional de la República para la construcción de hospitales. Atentos a esta noticia que tendremos en los próximos minutos a propósito de hospitales y del sector sanitario. Este miércoles las centrales obreras se declararon en estado de alerta ante la pretensión de algunos parlamentarios de quitar la personería jurídica a los sindicatos que ejerzan el derecho a la protesta, con dedicatoria especial a los de la Secretaría de Salud. Ustedes saben que ahí hay varios sindicatos en el sector salud. Atentos a esta preocupación de los sindicalistas. Bueno, hoy no se han revelado los porcentajes de incremento salarial para los maestros, solo se ha anunciado que en efecto hay un acuerdo entre la dirigencia magisterial y el gobierno. En 2 semanas aproximadamente se estará conociendo el porcentaje de incremento. Carlos Yanes.
Así es, muy buenas noches, Renato, también al pueblo hondureño. Se generan importantes noticias desde Casa Presidencial, específicamente para el sector magisterial, porque luego de una reunión entre el gobierno, representado por el ministro de Educación, Daniel Esponda, y los representantes de las 6 organizaciones de maestros, pues se ha acordado dar un aumento salarial para el magisterio, para el total de los maestros de este sistema de educación pública, específicamente pues para 62,000 maestros. La cantidad o el monto correspondiente a este aumento salarial pues no se dio. Esto se anunció dará el próximo 15 de febrero, tanto los montos, los porcentajes y cómo se van a ir moviendo los colaterales. Lo que sí se especificó es que este aumento salarial será de manera retroactiva por los meses de enero y febrero del presente año. Esto es pues el resultado de una reunión, repito, en la que han sostenido en Casa Presidencial, tanto por parte del gobierno, representado por el ministro de Educación, el profesor Daniel Esponda, y los representantes de las 6 organizaciones de maestros. Repito, un aumento salarial no con montos no especificados por el momento, retroactivo desde el mes de enero y también febrero para los más de 62,000 maestros que componen pues el sistema de educación pública aquí en el país. Así que una noticia positiva para los maestros, pero a esperar hasta el 15 de febrero cuando se van a detallar ya los montos o los porcentajes específicos que les van a aumentar a los maestros que desde hace pues varios años vienen exigiendo aumentos salariales, y en esta ocasión pues se les ha concedido en Casa Presidencial luego de esta reunión sostenida entre estos dos sectores. No sé si hay tiempo, producción, para poder abordar al ministro de Educación, que en este momento pues está terminando. Ministro, permítame, estamos completamente... Muy bien, bueno, rápidamente estamos en vivo. ¿No podemos adelantar algún porcentaje sobre lo que le van a aumentar a los maestros? Bueno, no podemos todavía definir valores. Lo que sí le podemos decir a nuestros compañeros maestros, al pueblo en general, es que este reajuste salarial que hemos definido, que estamos terminando de definir con las organizaciones magisteriales, superarán los valores del año anterior. En ese contexto, recuerde que tenemos una serie de colaterales que establece el Estatuto del Docente, y es ahí donde todavía estamos ajustando los datos. La negociación, ¿qué fue parte de la negociación? Porque dijo uno de los que estaban aquí en la reunión que esto pues los compromete a ser parte más de esta lucha o de este proyecto de refundación del Libre. Bueno, aquí lo más importante es reconocer que la Presidenta de la República le dio la responsabilidad al magisterio hondureño de dirigir la Secretaría de Educación. Y es primera vez en la historia del país que los profesores y las profesoras dirigimos todos los niveles de la Secretaría de Educación, y hemos dado resultados bastante positivos. De tener un sistema educativo que venía perdiendo su matrícula del 2016 al año 2021, hemos roto esa racha a la baja y hemos mejorado nuestra matrícula. Bien, las declaraciones que brinda el secretario de Educación, Daniel Esponda. El próximo jueves 15 de febrero, entonces, los maestros conocerán el porcentaje de ajuste salarial. Vamos con El Mundo en TN5. Cristina Rodríguez nos informa que autopsia al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, confirma que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, mientras en Nicaragua se otorga asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Es el refugio de mucha gente imputada en Centroamérica. Nicaragua, en eso se ha convertido Nicaragua, en el refugio de políticos perseguidos en sus respectivos países, en El Salvador, en Honduras y ahora Panamá. En El Salvador, Tribunal Electoral sospecha que fracasó en conteo provisional de votos, o que fracaso en conteo provisional de votos pudo ser provocado, en tanto el Papa responde a quienes le critican por abrir la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. Bueno, el Congreso de la República, los diputados del Congreso siguen aprobando préstamos para la construcción de hospitales. José Andino. Gracias nuevamente desde el Congreso Nacional, porque es importante esta noticia para la ciudad de Choluteca y asimismo también para la ciudad de Tocoa en Colón,
porque se ha aprobado un préstamo de 135 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de estos dos centros asistenciales en estas dos ciudades del país. Un amplio debate que se dio acá y una explicación de las autoridades de salud para aprobar este préstamo importante para la construcción de estos dos hospitales, uno en la ciudad de Choluteca y otro en la ciudad de Tocoa, en Colón. Y asimismo también ya se ha aprobado aquí en el Congreso el préstamo de 50 millones de dólares con el BID para la Policía Nacional, esto para la modernización integral y profesionalización de los servicios de la Policía Nacional de Honduras. Y también se espera, ahorita en este momento se está dando la lectura del segundo debate del dictamen que contiene el último estado de excepción que aprobó el Ejecutivo y que el Congreso Nacional está aprobando esta noche también, que comprende la suspensión de las garantías constitucionales del periodo del 1 de enero al 15 de febrero de este mes presente de este año. Entonces, se espera también que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, brinde un informe sobre los avances y desafíos del estado de excepción. En pocos minutos estaría dando ya la disertación el ministro de Seguridad. Esto es lo que está pasando desde el Congreso Nacional. Si no tiene consultas, regresaremos a hacer otro nuevo contacto. Este miércoles las centrales obreras se declararon en estado de alerta ante la pretensión de algunos parlamentarios de quitar la personería jurídica a los sindicatos que ejerzan el derecho a la protesta, con dedicatoria especial a los de la Secretaría de Salud. Protestar en la Secretaría de Salud podría significar ahora la muerte jurídica para el sindicato que impulse este derecho constitucional, alertan sindicalistas, luego que identificaran actores dentro del Congreso Nacional interesados en cercenar este derecho, con el fin de blindar la administración de la ministra Carla Paredes. Sería un irrespeto a la libre sindicalización, el cual tenemos los derechos de los trabajadores. Nosotros creemos que esto es tentatorio. Y es que el diputado suplente de Libre, Germán Mejía, advirtió a través de un audio que él mismo se encargaría de quitarles la personería jurídica a todo aquel sindicato que proteste en contra de la ministra de Salud, amenaza que obligó a las centrales obreras a cerrar filas y, de ser necesario, realizarán acciones para defender sus derechos. Se meten con la refundación de salud, un sindicato, asociación, de lo que sea. Yo hago la gestión pertinente para quitarle la personería jurídica y queden sin valor ni efecto legal. Yo le digo por usted, que es mi amigo, que usted apártese de ese individuo, que ahí ya lo vengo diciendo, hermano. Nosotros tenemos convenios con la OIT que son ratificados por Honduras, el convenio 87 y el convenio 98, donde dice que tenemos una libre sindicalización. No sé qué pretende con estas amenazas, porque cuando nosotros no protestamos estamos prácticamente encubriendo algunas cosas que no se deben de dar. La condena a dichas pretensiones por parte del presidente de la Asociación de Empleados Públicos no se hizo esperar, pues reconoce las influencias o el poder que ostenta un diputado, y de no contrarrestar la amenaza, esta podría concretarse. Yo sí identifiqué de inmediato en la mañana el audio que trasciende a nivel público del señor antes mencionado, el diputado suplente del doctor Chirino, ¿verdad? Que es temerario, no es correcto, debe conocer los tratados internacionales, lo que establece la OIT, a la conformación de una organización, debes leer el contexto del Código del Trabajo. La alerta toma fuerza luego que los mismos sindicalistas identificaran que esas prácticas antisindicatos son la norma en los gobiernos poco democráticos. Hay países como en Nicaragua, hay países como otros países como en Venezuela, que el sindicalismo pues pasó a ser una situación donde los trabajadores no podían protestar. Las advertencias del diputado Mejía surgieron luego que empleados del Hospital Escuela y de algunas regionales de salud amenazaran con protestas por múltiples inconformidades.
A las preocupaciones de los sindicalistas se suman otros sectores de la población tras el nombramiento en el legislativo de una comisión para analizar, revisar e investigar la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información para supuestas correcciones. Pero este miércoles el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, dijo que era solo para los medios comunitarios, pero los analistas indican que ante las señales de intolerancia del gobierno y el partido en el poder, ese anuncio legislativo no debe verse como un hecho aislado. La más reciente creación de una comisión especial que investigará, analizará y propondrá soluciones a la situación actual de la libertad de expresión y el derecho a la información despierta preocupación. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso defiende que solo es en el contexto de las radios comunitarias. Con el siguiente mandato: investigación y análisis de procesos administrativos, investigar y analizar y describir con precisión los niveles de transparencia y las prácticas administrativas actuales en la concesión y otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico, evaluación de barreras para radios comunitarias. El congresista descarta que exista la intención de afectar la libertad de expresión en Honduras a través de una ley mordaza, pues únicamente acatan las recomendaciones de la Comisión de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU. Pero de todas formas no es el mejor momento para realizar anuncios de ese tipo, afirma este analista, menos en el marco de la coyuntura actual, donde el partido en el poder está dando muestras de alta intolerancia ante las voces críticas. El propio Congreso Nacional ha tenido ya una serie de cuestionamientos precisamente por los temas de acceso a información pública, transparencia, rendición de cuentas. Así que en este momento que se creen este tipo de comisiones, creemos nosotros que elevan los niveles de tensión y conflictividad. Tampoco hay que olvidar que existe un decreto ejecutivo PSM aprobado en 2022 que crea la Dirección General de Información y Prensa, mediante la cual se realiza un monitoreo de seguimiento al contenido de los medios de comunicación, recuérdase libre, y la posibilidad que desde el legislativo pretendan regular la libertad de expresión no deja de ser un potencial escenario, por lo cual este representante de la sociedad civil pide prestar atención a las actuaciones de la comisión legislativa. Lo que sí esperamos de esta comisión es que realmente no monitoree la libertad de expresión, que monitoree las amenazas a la libertad de expresión. Porque se les olvida, por ejemplo, que el año pasado fueron 112 alertas. Incluso en la actualidad permanece engavetado un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor. La falta de credibilidad en un Congreso Nacional altamente cuestionado desata este tipo de suspicacias, afirman organizaciones de sociedad civil, quienes esperan que no se esté fraguando un zarpazo a la libertad de expresión. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, a propósito de estas reformas, mediante un comunicado, la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras celebró la creación de la Comisión Especial Legislativa, pues será fundamental para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas en materia de radiodifusión comunitaria desde el golpe de Estado. En ese sentido, indicaron que los gobiernos pasados han ignorado o impulsado a medias algunas acciones, al tiempo de recordar que desde el 2013 el movimiento de radios comunitarias ha hecho uso de sus facultades de petición ante Conatel y sus respuestas fueron que no había espectro radioeléctrico. No hay libertad de expresión si las frecuencias de radios y televisión están concentradas y secuestradas, concluyen en este pronunciamiento las radios comunitarias. Bueno, ¿y qué decir de las organizaciones no gubernamentales que tienen plazo hasta el último día de este mes para presentar sus estados financieros y actualizar sus juntas directivas? En la Secretaría de Gobernación y Justicia, unas 4.000 ONGs tienen problemas con sus requisitos legales. En el caso del CNA, deben subsanar uno de sus nombramientos en la coordinación. En tanto, la ASJ le falta un requisito, pero se encuentra en legal y debida forma. No obstante, el diputado de Libre y líder sindical, Juan Barahona, es del criterio que todas aquellas instancias civiles que fiscalizan y son críticas con el gobierno deben ser reguladas. De las 8.800 organizaciones no gubernamentales que existen en el país,
Un 40% no cumple con los requisitos según la Secretaría de Gobernación, entre ellas el CNA y el FONAC, que tienen hasta el último de este mes para hacer los correctivos. Hay unas que no, hay unas que sí, que están en proceso, pero hicieron mal sus elecciones, no asistieron las personas legalmente registradas con nosotros a elegir, entonces por lo tanto tienen que repetir las elecciones. Aprovecho este espacio más bien para hacer un llamado a las organizaciones civiles que no han cumplido ese requisito, que han recibido fondos del Estado, que traigan sus finiquitos para poder legalizarse. Las autoridades de gobernación insisten que no se trata de persecución y que es un trámite normal al comienzo de cada año. Explican que ASJ solo está pendiente de un requisito, pero que en términos generales va bien. Son bien pocas las organizaciones civiles que al día de hoy han traído un finiquito, tanto del Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad?, como de las organizaciones del Estado que recibieron fondos. Este congresista de Libertad y Refundación es del criterio que las organizaciones no gubernamentales que siguen un guión del gobierno de los Estados Unidos para atacar al gobierno deberían ser controladas. Estas que están ahorita contra el gobierno de Xiomara están cumpliendo un guión diseñado desde la Embajada Norteamericana con fondos de afuera directamente para una campaña en contra del gobierno. Todo lo que debe hacer es regularlas en la administración de los fondos. Pero la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras discrepan con la posición del padre de la patria, por ser una acción que va en contra de los espacios cívicos. Que son preocupantes este tipo de expresiones porque lo que llama es querer limitar la participación ciudadana y quieren limitar el derecho de asociación, que son básicos en cualquier Estado democrático de derecho. Gobernación, Justicia y Descentralización reitera el llamado a las ONG a cumplir los requisitos que manda la ley para ser inscritas en tiempo y forma. Pero para eso tienen hasta el último de este mes. De lo contrario, serán canceladas como dice la ley. Ramón Custodio Hijo cuestionó este miércoles que el gobierno no resuelva de manera ágil la problemática en la Secretaría de Derechos Humanos, que debe ser un ejemplo de cómo se deben abordar esos temas, tras advertir que el nombramiento del ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, como mediador en el conflicto podría empeorar la situación. La Secretaría de Estado tiene que ser un ejemplo para todo el Estado de Honduras de cómo se deben de manejar las cuestiones de los seres humanos. Ellos no están dando el ejemplo y ahora se empeora con el nombramiento del señor Salgado, que es una persona extremadamente controversial, confrontativa y además está en la lista Engel. La toma de la Secretaría de Derechos Humanos por un grupo de empleados se dio desde el pasado 18 de enero, con un primer objetivo de exigir el reintegro de 5 empleados, pero días después se sumó a la petición la destitución de la secretaria Natalie Roque, denunciada por maltrato y abuso en contra de los empleados. En el CONADE existen cerca de 70 denuncias contra la ministra en los 2 años que lleva al frente de esa dependencia. Bueno, la crisis a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos se agudiza. Este día, efectivos de la DPI llegaron a las instalaciones por órdenes de la Fiscalía, que canaliza una denuncia interpuesta en contra de sus empleados por la ministra Natalie Roque, mientras trasciende que el descabezamiento de la viceministra Mirta Gutiérrez, a quien la enviaron a un puesto en la sede Sol, donde aún no llega. El gobierno nombró como mediador al ministro Ricardo Salgado, pero este aún no toma cartas en el asunto y no se descarta un desalojo. El fuego está lejos de apaciguarse a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos y a menos de 36 horas de la designación del ministro de Planificación Estratégica Ricardo Salgado como mediador en esta crisis. Una visita de agentes de la DPI inquietó a los empleados en protesta. Nosotros venimos de buena manera, en paz, como le digo, nosotros solo cumplimos con las instrucciones que gira el fiscal. Las autoridades de la Secretaría empeoraron la situación al denunciar a esta facción de su personal por la usurpación de las instalaciones de esa entidad estatal.
Esto obedece justamente a una denuncia que se interpuso por parte de la directora legal de la Secretaría de Derechos Humanos días atrás, en donde ella acusó ante el Ministerio Público del delito de usurpación a un grupo de empleados que desde el pasado 18 de enero tienen tomadas las instalaciones de esta Secretaría de Estado. Una forma de criminalizarlos por exigir el respeto a sus derechos fundamentales, responde el grupo de empleados, que ya acumula casi un mes de mantener cerrado el edificio. Esto va a quedar en la historia ya de este país. En la Secretaría de Derechos Humanos, el reclamar las situaciones de violaciones a los derechos humanos trae como consecuencia esta arbitrariedad. Por si fuera poco, TN5 conoció que la ahora ex viceministra Mirta Gutiérrez fue removida del cargo como una salida política para bajar las tensiones. A la funcionaria la trasladaron a Sede Sol. El gobierno envía un mal mensaje con estas dos decisiones en el marco de la mesa de diálogo que sería instalada en las próximas horas. Cuestionan defensores humanitarios. Definitivamente da un gran pesar que se esté atacando a los mismos activistas del Libre, a los que los llevaron al poder, pero que son personas con dignidad humana a las que se les debe respetar. Aunque la facción de empleados afines a la ministra Natalie Roque afirmó que los empleados en protesta no constituyen ni siquiera la mitad de la totalidad del personal que integra la Secretaría. La diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho, pidió al Congreso Nacional, la cooperación internacional, la empresa privada y a la Teletón apoyo para terminar los centros de rehabilitación y protección social para los buzos lisiados y activos en 3 comunidades del departamento de Gracias a Dios. Siempre en mi amada Cauquira, quiero contarles y que conozcan ustedes un proyecto importante que fue impulsado y construido por Afotec, que lamentablemente quedó inconcluso. Es el proyecto de una cámara hiperbárica para la enfermedad de los buzos de mi departamento. La mayoría de los buzos que se van a alta mar salen de mi amada comunidad de Cauquira y por eso este proyecto, que ya está avanzado en un 70-80%, puede ser recuperado. Yo quiero pedirle al gobierno, a la empresa privada, y el año pasado hice una presentación para Teletón para que en este espacio que ustedes están viendo aquí, que está bastante avanzado, pueda finalmente ser concluido y que podamos tener un centro de rehabilitación para los buzos con su cámara hiperbárica, todo lo que ya está establecido en el plano de este proyecto fabuloso. Urtecho explicó que en julio del 2023 introdujo al Congreso Nacional un proyecto de ley para la dotación de cámaras y la construcción de 3 centros en Irlaya, Ivans y Cauquira. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, endeudamiento es positivo si se usa para proyectos de desarrollo y no para gasto corriente, sostienen economistas. Mientras que Yuri Sabas, el diputado liberal, nos ha manifestado a TN5 este día que el gobierno sigue inflando el endeudamiento, pero no se sacrifica en reducción del gasto. Atentos a estas noticias en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, crisis de liquidez. En Educación Financiera le enseñamos a descubrir con estos consejos cómo tener una administración de gastos saludables. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Gozar de una buena liquidez es útil para enfrentar una emergencia. Nadie está exento de los imprevistos, por ello, tener un fondo de emergencia líquido y accesible es un salvavidas ante cualquier urgencia. Aprovechar las oportunidades. Hay ocasiones en que los mercados cuentan con las condiciones óptimas para comprar activos a un buen precio, por lo que tener la suficiente liquidez puede ser ventajosa. Su importancia es tal que incluso si una persona cuenta con un patrimonio sólido, pero sus gastos son superiores a sus activos líquidos, se enfrentará a un dilema financiero, viéndose en la necesidad de solicitar préstamos y pagar sus respectivos intereses.
La contratación de nuevos préstamos con organismos multilaterales como el BID por 150 millones de dólares para el sistema de salud y otro por 606 millones de dólares con el BESIE para carreteras es un endeudamiento positivo para el país, siempre y cuando estos fondos se utilicen de forma oportuna y transparente en los proyectos acordados y no para gasto corriente, considera el expresidente del Colegio de Economistas, Elmis Cárdenas. Sí sería problema si estas deudas se destinan a gasto corriente o a financiar el gasto público general del gobierno. Eso sería un poco más discutible, pero en tanto sea para infraestructura, para mejorar las condiciones de infraestructura social y productiva, yo creo que es positivo. Durante el 2023 el gobierno registró un menor endeudamiento, disminuyendo de 54 a 48% la deuda respecto al Producto Interno Bruto del país, según las cifras de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, los expertos reiteran que el gobierno debe mantener un nivel sostenible de la deuda. El diputado liberal Yuri Sabas califica como positivo la contratación del Estado de casi 700 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de carreteras en varios puntos del país. Lo que no ve bien es que el actual gobierno continúa endeudando el país sin hacer ningún sacrificio interno para reducir el gasto público. Entonces, cuando no hay austeridad, solo saca prestado y prestado y prestado y prestado y están desgranando a toda la familia hondureña. El pueblo hondureño quiere ver autoridad de parte de la clase política. Es necesario tener un poquito mayor voluntad hacia el pueblo hondureño. Mira la caravana de carros de lujo. Dijeron que no iban a haber Prado. Sí, ahora pasaron a Tajo. O sea, carros más caros todavía. Hay más lujo, hay más gasto. Eso tiene que bajar. Sabas se pregunta qué hace el actual gobierno con el dinero que recauda por los impuestos que pagan los hondureños y casi todas las obras de proyección social se están financiando con préstamos con organismos multilaterales de crédito. Representantes de los gobiernos de Honduras y China firmaron el martes el acuerdo de cosecha temprana que permitirá la exportación de camarón hondureño al mercado chino, libre de aranceles aduaneros, antes que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio que están negociando ambas naciones, debido a las dificultades que está registrando este sector productivo. El convenio se celebró de forma virtual y para que entre en vigencia tendrán que ratificarlo los congresos tanto de Honduras como de la República Popular China. El mercado chino para la camaricultura nacional está a punto de abrir sus puertas antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, se asegura, mientras los productores esperan que el precio de compra sea el mismo fijado por Taiwán. Pues desde que la presidente Castro rompió relaciones diplomáticas con Taipei, 62 micro y pequeñas fincas de camarón han cerrado operaciones y una reducción de 24 millones de dólares en divisas, además de la reducción de empleo. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. China está a punto de abrir sus puertas al camarón hondureño libre de aranceles en el marco de un convenio previo al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, los productores y analistas consideran que este mercado solo será una opción si los chinos pagan el mismo precio que Taiwán. La única condición, por simple que parezca mencionarla, es que China reconozca que el sacrificio que hizo Honduras de esta ruptura de relación comercial sea compensada con los mismos precios que Taiwán le ofrecía al mercado. Desde que el gobierno de la presidenta Castro terminó las relaciones con Taiwán, se cerraron 62 micro y pequeñas fincas, dejando de producir 8.4 millones de libras de camarón y una reducción de 24 millones de dólares en divisas. Y hemos visto cómo ese desaliento lo que ha hecho es precisamente que ellos reduzcan. Si tenían 20, 30 hectáreas sembradas, de repente tienen 3, 4. Y ahorita muchos de ellos también están diciendo alquilo las hectáreas para ver quién quiere venir a sembrarlas, porque no tienen la seguridad en los contratos de compra como los tenían antes con los taiwaneses. Por si fuera poco, en las últimas semanas se sumó el bloqueo de México al camarón hondureño, agudizando
agudizando los problemas económicos del país, por lo que este economista pide que los embajadores y cónsules hagan su trabajo en promover el comercio y el gobierno impulse la competitividad. En el corto plazo realmente sí necesitamos que las embajadas y los consulados cumplan una de las misiones para las cuales están institucionalizados, que es precisamente promover el comercio y facilitar y poder tener acceso a mercados aún en condiciones competitivas. Representantes del sector viajaron este día a México para demostrar que no están triangulando camarón de Ecuador, como aseguran las autoridades, y solicitar el desbloqueo de sus fronteras. El alcalde Roberto Contreras advirtió a los vendedores de la economía informal que el reordenamiento de las calles se efectuará si no mueven de manera voluntaria, ya que obstruyen el paso de vehículos en algunas calles de la ciudad, pero los comerciantes se oponen y piden opciones para ser reubicados. San Pedro Sula entrará a un reordenamiento en zonas aledañas a la Catedral San Pedro Apóstol. Al menos 150 vendedores estacionarios serán desalojados por parte de las autoridades municipales con el fin de recuperar espacios donde ya ni carros pueden circular. Ya se les dijo a ellos, vamos a demoler los locales que han construido sobre lo que es la catedral y vamos a sacar todos los vendedores del parque y vamos a abrir las arterias de San Pedro Sula. Esto no es negociable. La dirigencia de los vendedores alegan que no aceptarán un desalojo sin tener un lugar donde reubicarlos. Entonces nosotros hemos estado anuentes a eso, Nahum, a trabajar con el reordenamiento. El reordenamiento no es desalojo porque no puede haber un desalojo porque ya hay una sentencia y se tiene que respetar. Doña María tiene su negocio en la segunda calle desde hace 57 años y le ha tomado por sorpresa esta decisión de la alcaldía y ahora su futuro es incierto. Le hablo de mi persona porque he sido una mujer sufrida, golpeada de desalojos, de todo lo que han venido aquí a esta calle. Y no tiene por qué el señor alcalde tomar represalia contra nosotros porque estamos de la línea para abajo. Los vendedores en su poder tienen un oficio de una propiedad para construir un megamercado que ayude a reubicar a los locatarios, pero nunca se ha hecho la formalidad del mismo, mencionó el edil sanpedrano. Si nosotros tenemos más de 100 locales disponibles en el mercado Guamilito, se los hemos ofrecido y no quieren porque dicen, no, hay que pagar luz, dice, hay que pagar alquiler. Son 11.500 locales ubicados en el casco urbano de San Pedro Sula, según el censo de los diferentes sindicatos del comercio informal. En el pasado ya se registró un intento de desalojo que terminó en protesta y cierre del comercio local. Nahum Marín, Telenoticias. Bueno, siempre en el Valle de Sula. Con el cierre de maquilas y la crisis de empleo, los comercios formales e informales empiezan a desaparecer en el municipio de Choloma, generando un impacto negativo en la economía del municipio textilero. Cierre de maquilas en el municipio de Choloma Cortés ha generado un impacto negativo en los comercios ubicados en el casco urbano de la ciudad, zonas donde han desaparecido pequeños negocios por baja venta. Sus clientes eran obreros de maquilas. Sí, ya desapareció por falta de empleo en las maquilas. No hay afluencia de trabajadores. Bastante afectado porque no, imagínense, no hay ingreso. Por lo mismo tanto. Para la Cámara de Comercio e Industria de Choloma, las cifras de cierre por parte de sus afiliados confirman la crisis. Bueno, tenemos como el 10% que equivalen a casi 110 empresas de las que normalmente activan. Pero recordemos que dentro de estas 100 empresas tenemos más de 12.000 empleos, casi 16.000 empleos, directos que se perdieron el año pasado por el cierre ya de industrias grandes que son las que nos generan ese derrame económico. El mercado informal trata de mantenerse con la esperanza de no desaparecer. Marvin Vargas es un emprendedor. Cerró su negocio con 15 años de historia. Yo tenía negocios ahí en las maquilas, venta de frutas y vendía ropita también, pero como han cerrado las maquilas, por las agitaciones que están, se han ido varias maquilas y me fui abajo con el negocio. En el municipio el 60% de los empleos será generado por empresas textiles. La oferta laboral en realidad está restringida, hay muchas empresas que han cerrado sus operaciones y por ende se vuelve más difícil poder encontrar trabajo para este personal. En Choloma solo existe el mercado municipal y plazas con ventas de diferentes productos y locales que solo serán abiertos para temporadas de fin de año.
Nahum Marín, Telenoticias. La historia de Johnny Raudales es un motivo de inspiración para los que dejaron de creer en sus capacidades. A sus 6 meses se le diagnosticó poliomielitis y desde entonces vive con la enfermedad que le impide movilizarse sin un bastón, pero aún así emprende en la reparación de piezas para carros. Es nuestro personaje en la sección del emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Depender de un bastón para caminar no es un obstáculo para este sanpedrano, que se levanta todos los días temprano para emprender en su negocio, en la elaboración de piezas para vehículos. A sus 6 meses fue diagnosticado con poliomielitis, virus que le afectó de la cadera hacia abajo. A mí me pegó la polio de 6 meses de nacido y para mí, pues, esto no ha sido una enfermedad. Para mí yo sigo siendo bueno porque todo en la vida lo podemos hacer. Durante tengamos vida tenemos la oportunidad de emprender. En este pequeño taller rentado con mucho esfuerzo, Johnny se gana el pan de cada día haciendo el trabajo que le apasiona y con el que cubre los gastos de sus 3 hijos que pudo tener pese a su enfermedad. Trabajo lo que es la fibra de vidrio, fabricar piezas. ¿La fabrica? La fabricamos. Reparamos lo que es plástico que está malo, también lo volvemos a restaurar. Trabajamos en la limpieza de focos. Estoy ubicado en San Pedro Sula, en la segundo anillo, 10 calle, gasolinera 1, una cuadra abajo. Johnny se declara fiel televidente del noticiero TN5 y su sueño siempre fue ser parte del emprendedor de hoy. También miro el emprendedor de hoy, TN5, todos los días lo miro a Renato Álvarez. Saludos para Renato Álvarez. Un saludo para Cristina. Si el problema de su vehículo es un foco, pintura de su carro o reemplazar una pieza que ya no hay en el mercado, comuníquese con Johnny al 9708-0129, quien junto a sus 2 hijos le ponen fin a ese dolor de cabeza. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras y el Instituto Hondureño de Turismo presentaron este miércoles los nominados a los premios Copán a la excelencia turística, entre los que figuran personas y empresas de todo el país. Entre la gala de premiación también otorgarán un reconocimiento especial a la Corporación Televicentro por su compromiso excepcional en la promoción y difusión efectiva de destinos turísticos. Hemos visto a través de los noticieros, de los programas estelares, de todos estos programas y cortinas que han tenido a nivel de la corporación, que son importantes para el conocimiento público de la riqueza que tiene nuestro país. Así que este premio es un galardón más para la Corporación Televicentro, pero es un galardón importante por la promoción que han hecho de nuestro país. Los nominados de este año en la categoría individual son Berta Pineda, Dora Morales y Giovanni Pérez. Y en la categoría institucional, Hacienda Montecristo, Proyecto Aldea Global y Kimpton Gran Roatán. La 20ª edición de Premios Copán a la Excelencia Turística se llevará a cabo el 28 de febrero en la ciudad de Tegucigalpa. Bueno, Cristi, ¿cómo no devolverle el saludo a don Johnny? Saludos, don Johnny. Aquí estábamos sorprendidos con Renato. Sí. Sí, me impactó. Sí. Me impactó, pero positivamente. Ese optimismo. ¿Me repites el apellido, por favor, Raquel, Raudales, de don Johnny? Raudales. Don Johnny Raudales. Me impactó positivamente. Sí. Él no lo amilana, ni se queja. Él, con su emprendedurismo, con su empresa, va para adelante. Así que el saludo que nos ha enviado con cariño, con afecto, se lo devolvemos con esa misma intensidad, don Johnny, hasta San Pedro Sula. Vamos a la pausa, retornamos. Bueno, acaba de terminar la comparecencia del secretario de Seguridad y el director de la Policía en el Congreso Nacional de la República. Ya en unos minutos tendremos un breve resumen con José Andino. La decisión de la directiva del Congreso Nacional de no dar curso al nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas podría estar ligada a hechos de impunidad, pues desde hace un año no hay pleno en instancia de control
y muchos casos prescribieron y es probable que otros de alto impacto también prescriban, advierten congresistas y expertos en la lucha contra la corrupción. Dejar sin un magistrado al Pleno del Tribunal Superior de Cuentas por más de un año y ahora dilatar el nombramiento de los 3 nuevos inquilinos es, según la diputada Maribel Espinosa, una perversa jugada en el Congreso Nacional para favorecer a muchos que tenían y tienen cuentas pendientes en este órgano contralor. Esa es mi sospecha, porque ¿qué otra razón habría el no nombramiento? Eso es para favorecer causas, para favorecer a gente que está siendo investigada. Entonces, la corrupción sigue en este país y no hay una verdadera voluntad política para luchar contra ella. La sospecha más cercana es que en un año muchos reparos administrativos llegaron a su término fatal y se murieron en los archivos del Tribunal Superior de Cuentas, y la demora para nombrar a los nuevos magistrados tiene como propósito, dicen, prolongar la impunidad desde esta institución. Y luego llegaron al 6 de diciembre, que fue el día en el que quedó totalmente desintegrado el Pleno, y hasta la fecha pues no se ha observado ningún tipo de voluntad. Se sabe que este tipo de acuerdo lo han buscado como empaquetar con otros temas. En el Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi reconocen que en efecto existen reparos ligados a la corrupción estatal que se pudrieron en un año en las bodegas impunes del TSE, y como premio de consuelo prometen nombrar pronto a los nuevos magistrados. Entonces hay varias hipótesis que ojalá que esos casos que lastimosamente algunos sí ya vencieron, ¿verdad? No sea pues la constante de ahora en adelante que ya nombremos a estos compañeros en propiedad. Pero en el actual gobierno la demora en el nombramiento de cargos en todos los entes de control del Estado se volvió una moneda de curso común, una clara evidencia, dicen muchos sectores, del divorcio oficial con la lucha contra la corrupción. Por todas estas dilatorias sospechosas, no falta quienes piensen que en el actual gobierno la lucha contra la corrupción es más un discurso que una realidad. Ulises Aguirre, Telenoticias. La delegación del gobierno que viajó a la ONU para retomar las negociaciones para instalar la Sisi aspira a salir con un borrador de convenio, pero en el camino se encontrará con 2 hechos concretos. No se han cumplido los requisitos mínimos legales que pide la ONU, y en la delegación va una aspirante presidencial que no es funcionaria y cuya participación riñe con los estándares de la Convención Anticorrupción, se advierte. El objetivo de la comisión gubernamental que viajó a las Naciones Unidas es negociar y elaborar el borrador del convenio para la instalación de la Comisión Anticorrupción en el país, previo a verificar el cumplimiento del compendio legal exigido por la ONU. El objetivo de la misión es ya entablar una conversación con Naciones Unidas para la redacción del convenio que da vida a la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Ali Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, afirma que en el país aún no existen las condiciones mínimas para la instalación de una comisión anticorrupción, pues hay cuentas pendientes en el Congreso Nacional para aprobar, reformar y derogar algunas leyes. Absolutamente, sí. Como ustedes saben, el Congreso no se ha reiniciado su trabajo hace poco tiempo, entonces la realidad es que estamos todavía con una serie de reformas legales pendientes. Actualmente el proceso de instalación de la Comisión Anticorrupción está en una segunda fase con la ampliación de la vigencia del memorando hasta junio de este año, y deben existir condiciones mínimas legales y un acuerdo sobre el texto del convenio para pasar a la siguiente fase. Según este analista, además de los requisitos que aún están pendientes de cumplir, la incorporación de la precandidata de Libre Rixi Moncada en la comisión gubernamental podría ser una barrera por conflicto de intereses según la Convención Iberoamericana contra la Corrupción. Puede jugar negativamente para el Estado, porque estamos hablando de una persona que aspira a la presidencia, y una comisión de esta naturaleza va a investigar o tendría que investigar la actividad de los poderes del Estado. Según Jerez, en gran parte la posibilidad de instalar una comisión anticorrupción en Honduras está en manos del Congreso Nacional. La instalación de una comisión anticorrupción en el país sería una victoria política para la administración Castro. El no lograrlo le traería consecuencias, dicen los expertos. Mario Landa, Telenoticias. El Ministerio Público confirma la desaparición de armas del almacén de evidencias en la regional del Progreso Lloro, donde no aparece ni el administrador para rendir cuentas.
50 armas decomisadas a estructuras delictivas desaparecieron como arte de magia del almacén de evidencias del Ministerio Público en la Regional del Progreso, donde ya se investiga a los responsables de su custodia. Se cree que están en poder de otras personas, por ende conjuntamente se trabaja con todos los cuerpos de inteligencia para poder llegar o identificar o ubicar alguna de estas armas. Equipos de la Agencia Técnica de Investigación buscan al director del almacén, pero parece que arregló sus maletas y desapareció de su colonia según el Ministerio Público. Se desconoce el paradero del administrador, no se sabe si él fue que las sustrajo, si él fue que las vendió, si tuvo colaboración de algún otro empleado del Ministerio Público o colaboración de personas externas. Algunos expedientes están en poder de fiscales del Ministerio Público para determinar cuáles armas faltan y en qué operación fueron decomisadas. Se está haciendo una auditoría forense para determinar o establecer a qué expediente o en qué caso pertenecían estas supuestas 50 armas de fuego que fueron sustraídas del Ministerio Público. Al no aparecer el administrador del almacén, el Ministerio Público sostiene que es el principal sospechoso de la desaparición de las armas. Orlín Martínez, Telenoticias. Está respetando la ley y una Policía Nacional. José Andino con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en el Congreso. De un pueblo hondureño para que le garanticemos la seguridad y tranquilidad. Igualmente nos compromete a que le demos sostenibilidad a este proyecto y nos compromete a que todo funcionario policial que se aparta del cumplimiento de la ley sea capturado. Ministro, si nos resume rápidamente lo que se ha aprobado esta noche en el Congreso Nacional, 50 millones de dólares para la modernización de la Policía Nacional y asimismo también se ha aprobado una ampliación del estado de excepción que vence el 15 de febrero. Si nosotros recibimos invitación para ampliar precisamente sobre un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo otorga al país, podemos decir por tercera vez, que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento institucional y reforma en materia ejecutiva de la Policía Nacional. Este proyecto de 50 millones o este préstamo de 50 millones tiene tres componentes. Uno es el componente con la reforma curricular en materia de formación, capacitación y especialización de los funcionarios policiales. El segundo tiene que ver con la mejora de la estructura física, específicamente la construcción de la nueva Academia Nacional de Policía, que será, que se ubicará en el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a centros de estudios formativos. Y el tercer componente tiene que ver con la dotación de infotecnología para todos los servicios policiales que brindamos a la ciudadanía. Aquí queremos resaltar que la aprobación de ese préstamo, de este decreto, fue unánime. Todas las bancadas que están representadas aquí demostraron el reconocimiento y el respaldo institucional a su Policía Nacional y al trabajo que estamos haciendo en estos años. ¿El estado de excepción también se aprobó? El segundo es el estado de excepción, donde mostramos nosotros los resultados de la misma. El estado de excepción no beneficia a la policía. El estado de excepción beneficia a la sociedad hondureña y los resultados son 7 puntos menos en la tasa de homicidios en el último año, la incautación de cocaína, la erradicación de arbustos de coca y otros resultados muy importantes para la sociedad hondureña. Gracias al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicando lo que ha sucedido esta noche en el Congreso Nacional. Con este contacto nosotros nos vamos a una pausa comercial. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Juez Kevin Castel ratifica decisión que juicio contra expresidente Juan Orlando Hernández será el 12 de febrero en horas de la mañana y defensa pide prórroga de una semana. En nuestra emisión le mostramos cómo el narcotráfico operaba y mataba en Honduras en complicidad con la Policía Nacional. Comisión designada por Luis Redondo para analizar, revisar e investigar situación de la libertad de expresión en Honduras abre sospechas por intolerancia oficial y legislativa a la crítica.
Remueven del puesto a viceministra de Derechos Humanos Mirta Gutiérrez y DPI llega al ministerio por orden de la Fiscalía atendiendo denuncia de Natalie Roque. Gobierno busca arrancar a la ONU borrador de convenio para instalar Sisi, pero le recuerdan que no ha cumplido requisitos mínimos y presencia de Rixi Moncada puede complicar negociaciones.